Hola, hermano, hermana, amiga o amigo que nos escuchas por este medio. A nombre de la congregación Alfa y Omega te saludamos. Deseamos que sea Dios quien te bendiga, que sea Él quien te guarde y te cuide en este y en todos los tiempos en que nos permita coincidir. Antes de comenzar, quiero pedir que juntos platiquemos con el Señor. Incline su rostro. Señor y Padre de toda la creación, a ti, Señor, el día de hoy pedimos que permitas que podamos escudriñar tus escrituras. Que permitas que podamos entender un poco más, Señor, allá de lo que nuestros ojos pueden leer. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y porque sabemos que estarás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El libro de adoración. Comenzamos este pequeño estudio acerca del libro de Levítico, al que, por cierto, muchos consideran monótono por la gran cantidad de sacrificios y ceremonias que contiene. Quizás sea así para algunos, pero permítame decirles que para el pueblo de Dios no lo es. Esa lectura muestra más que eso. Levítico contesta algunas preguntas, tales como ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Y cómo puedo mantener la comunión con Dios? Levítico es un libro de adoración. En su lectura encontramos sacrificios, ceremonias, rituales, liturgia, instrucciones, lavamientos, convocatorias, días santos, condiciones y advertencias para el pueblo de Dios. El nombre del libro de Levítico, tercer libro de la Biblia y de la Torá o Pentateuco, proviene de la traducción griega de las Escrituras, la Septuaginta, que deseaba subrayar desde sus mismos comienzos la importancia de los levitas y su gestión cultica. Estos levitas eran las personas responsables de los diversos asuntos y detalles relacionados con el culto, los sacrificios y las regulaciones litúrgicas en el pueblo. La traducción hebrea del libro es Wayikra, que significa y llamó, que, además de ser la primera palabra del manuscrito, pone de relieve y destaca que Moisés fue llamado por Dios desde el tabernáculo de reunión para orientar a la comunidad en torno a las ofrendas. Representa de una manera singular el propósito de la revelación de Dios en el monte Sinaí, en donde indica que el pueblo de Israel debería convertirse en una nación sacerdotal y en un pueblo santo. Los miembros de la tribu de Leví, durante la repartición de las tierras al llegar a Canaán, de acuerdo con esas narraciones escriturales, en vez de recibir territorios específicos que se convertirían con el paso del tiempo en su heredad, se les asignaron 48 ciudades, esparcidas entre las otras tribus para que las habitaran. Entre estas ciudades se encuentran las ciudades de refugio, que eran lugares donde algún homicida involuntario podía refugiarse para evitar los riesgos de la llamada venganza de sangre. Los levitas serían los custodios primordiales de las tradiciones religiosas y se dedicarían al servicio a Dios y a los asuntos culticos, con sus respectivas implicaciones administrativas, económicas, familiares, éticas y morales. Esas responsabilidades fueron aún más necesarias e importantes luego de la inauguración del templo, cuando se centralizaron las ceremonias religiosas y los sacrificios en Jerusalén. Es así que el principio básico y rector del Levítico es establecer una comunidad completamente consagrada al servicio del Señor. Por esta razón fundamental, todo lo relacionado con el culto debía estar plenamente consagrado al Señor. El holocausto era la ofrenda del sacrificio que se quemaba enteramente en el altar. Solo se excluía en esta ceremonia la piel del animal que correspondía al sacerdote que oficiaba, y la sangre, las plumas o las entrañas que eran desechadas. Estas ofrendas descritas en la Biblia como de olor grato para Jehová revelan la adoración de los creyentes y se ofrecían como muestras de gratitud a Dios, para solicitar algún especial favor divino o como parte de los ritos de purificación. El holocausto es el sacrificio más mencionado en la Biblia hebrea, y el animal sacrificado, por ejemplo el ganado, y en casos especiales tórtolas, palomas o pichones, debía ser perfecto, o estar en un estado de salud óptimo, pues como hasta el día de hoy, solo lo mejor se ofrece a Dios.
Era una forma simbólica de que la persona también se ofreciese personalmente ante Dios. Cada mañana y también cada tarde, los sacerdotes ofrecían un cordero en holocausto para el perdón de los pecados del pueblo. Las ofrendas. La sal en esta ofrenda a Dios es particularmente importante, pues se utilizaba para evitar la descomposición y para afirmar simbólicamente algún pacto o compromiso a largo plazo. Los pactos perpetuos y solemnes se denominaban pactos de sal. En el libro se mencionan dos tipos de estas ofrendas: la cruda y la cocida. Una parte se quemaba y pertenecía a Dios, la otra era para los sacerdotes. Las ofrendas de paz también son conocidas como los sacrificios de la reconciliación. Propiciaban un ambiente adecuado de comunión y diálogo. Las víctimas, que podían ser ganado vacuno, ovejas o cabras, se presentaban y quemaban en el altar para agradecer y alabar a Dios o para acompañar algún voto o compromiso del oferente. Las grasas se quemaban y la carne se distribuía entre los sacerdotes. Y el que ofrendaba con sus familiares y amigos debían estar ritualmente puros. El ambiente del sacrificio era de paz y reconciliación. Las ofrendas por el pecado y las expiatorias no se distinguen con precisión. Quizá la distinción mayor entre ellos es que en las ofrendas expiatorias el animal sacrificado debía ser un carnero, además de incluir el elemento de restitución de la deuda. Este tipo de ofrendas tenía como propósito fundamental restablecer la comunión con Dios, que pudo haberse perdido por algún pecado involuntario o por algún estado de impureza. La transgresión podía ser contra Dios o contra el prójimo, y el animal del sacrificio dependía del estatus social del oferente. Por ejemplo, sumos sacerdotes, todo el pueblo, el líder de un clan o familia o algún individuo. En todo el antiguo Oriente Medio, el sacerdocio constituía una institución de vital importancia, religiosa, social y política. Inclusive, en algunos lugares, como Egipto, los sacerdotes servían fundamentados en las responsabilidades delegadas que directamente les daba el faraón. Eran esencialmente oficiales del culto y de lo religioso, que administraban todo lo que estaba relacionado con los santuarios y servían como representantes del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo. Únicamente los miembros de la familia de Aarón estaban autorizados por la legislación a participar del servicio del altar, cuya importancia cultica era extraordinaria. De esta familia de Aarón, específicamente de la rama de Eleazar, los primogénitos llegaban a ser los sumos sacerdotes del pueblo, que tenían vestiduras especiales y podían entrar al lugar santísimo una vez al año, durante el día de la expiación. El resto de los descendientes de Leví constituían el grupo de los levitas. Entre las responsabilidades primordiales de este sector sacerdotal se incluye la transportación, custodia y administración de los objetos sagrados que se encontraban en el tabernáculo. Esencialmente eran oficiales de apoyo y servicio de las dinámicas cúlticas, incluyendo aquellas responsabilidades relacionadas con los sacrificios. Los sacerdotes y los levitas no servían en las guerras, ni tenían propiedades. Como no tenían tierra de cultivo, vivían del servicio religioso que le brindaban a la comunidad. Es decir, recibían el diezmo de todo el pueblo de Israel. Como parte de los preparativos para ejercer el sacerdocio, Moisés ungió el tabernáculo y sus equipos, y particularmente ungió a Aarón, que era una forma simbólica de consagrarlo y santificarlo. Estas unciones eran símbolo de la gracia divina sobre la persona ungida, y era una experiencia inviolable. Con esta unción, Aarón quedó adecuadamente consagrado para el servicio divino en el altar. Como resultado de esta santificación, cuando Aarón alzó las manos para bendecir al pueblo, después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, la gloria de Jehová se manifestó a todo el pueblo. Levítico también presenta un singular incidente relacionado con los hijos de Aarón. El relato de Nadab y Abiú es una clara advertencia dirigida a los sacerdotes para que no cometieran faltas contra lo estipulado por la ley, de acuerdo con las enseñanzas de Moisés. Estos fueron castigados con la muerte al cometer una grave irregularidad en el servicio del altar y en el santuario, que pone de manifiesto la importancia de la santidad, la diligencia
y la responsabilidad de los líderes sacerdotales y religiosos. Posiblemente por la naturaleza intercesora de sus funciones, el nivel de santidad que se le exigía era mayor que al resto del pueblo. Los términos puros e impuros no tienen que ver con alguna de las cualidades internas o actitudes de las personas. Más bien, esta legislación intenta distinguir las actividades y condiciones que pueden hacer que una persona no esté calificada para presentarse ante Dios. Quizá la impureza se relaciona con las cualidades dañinas, repugnantes o sucias de algunas sustancias, por ejemplo la sangre, los cadáveres y los excrementos, con algunas enfermedades que se pensaban eran contagiosas, como la lepra, con los espacios identificados con la muerte, por ejemplo el tocar un cadáver o entrar a una tienda donde hay un cadáver, o con situaciones de higiene, limpieza o pulcritud. En todo caso, la condición de impuro le impide a la persona cumplir adecuadamente con sus responsabilidades religiosas. El propósito teológico de estas estipulaciones es poner de relieve la importancia de la santidad y la pureza religiosa para mantenerse como parte de la comunidad sacerdotal. Hablando de animales limpios y puros y animales inmundos y abominables, todos los animales son puros y aptos para la alimentación, excepto los que son inmundos, los que no tienen la pezuña hendida y no rumían, como el cerdo, los animales acuáticos que no tienen aletas ni escamas, como las anguilas y los crustáceos, las aves rapaces, como el águila, el halcón, la avestruz, la gaviota, la cigüeña y el murciélago, los insectos con alas y los animales que se arrastran, como las serpientes, el topo y el ratón. Hablando de la purificación de las mujeres después de los embarazos, los procesos de parto incluyen la pérdida de fluidos, así como de sangre, y fundamentados en esa relación con la sangre, las mujeres quedaban temporalmente impuras. El proceso de purificación culminaba con una ofrenda en el templo de un cordero y una paloma, o tórtola si fuese el caso. Pero si la persona era pobre, podía ofrecer a Dios 2 tórtolas o 2 palominos. Las leyes relacionadas con la lepra. La palabra lepra en la Biblia no debe ser necesariamente relacionada con la condición que se asocia a la enfermedad de la lepra en el día de hoy. En la antigüedad, la lepra se refería a varias condiciones de la piel, cuyas manchas salen en la ropa, y al moho que se produce en las paredes. La persona enferma era excluida rápidamente de la comunidad, pues se consideraban que esa condición de salud era peligrosa y contagiosa. Su proceso de purificación requería la declaración oficial de sanidad de parte de un sacerdote. Las impurezas de carácter sexual, descritas en el libro, no se refieren, como en las prescripciones anteriores, a pecados o conductas impropias. Se trata de actos o condiciones de naturaleza sexual, particularmente relacionadas con emisiones líquidas, que convierten en impura a una persona. Entre esas condiciones se destacan las siguientes: hombres con flujo de semen y mujeres en estado de menstruación. También lo que toque la persona impura quedará contaminado, como la cama, la ropa, la montura y los utensilios. La misma ley presenta la forma de recuperar la pureza, que ponen de manifiesto la importancia de la pureza ceremonial, además de la higiene. Día de la expiación. La intención de las celebraciones culticas y actividades era buscar el perdón, no de algunos pecados específicos y particulares, sino de obtener la purificación total de la comunidad. De esa forma, se restituían las buenas relaciones entre Dios y el pueblo. El punto culminante de la ceremonia es la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, o detrás del velo, que se llevaba a efecto solo una vez al año. El significado del acto era de gran importancia, pues constituía el único momento en el cual una persona podía entrar en el recinto donde estaba, de acuerdo con la Biblia, la santidad absoluta de Dios. Detrás de esta ceremonia se presupone una muy importante teología del perdón divino, que es necesario para el buen funcionamiento social, emocional y espiritual de la comunidad. Por esta razón, el evento solo se hacía de forma anual. Luego de las ceremonias en el altar, que incluía el perfumar y rociar la sangre sobre el propiciatorio, Aarón ponía las 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo
y confesaba sobre el animal todas las iniquidades, pecados y rebeliones de los hijos de Israel. Posteriormente, se enviaba el macho cabrío al desierto, y el sumo sacerdote regresa al tabernáculo para su purificación personal. De acuerdo con una traducción rabínica antigua, el macho cabrío era soltado como a 6 kilómetros de Jerusalén, en dirección al desierto de Judea, en un lugar conocido como Bet-Jadudo o Bet-Jadurun. El código de santidad. En este código se destaca la trascendencia de Dios y se presentan los reclamos divinos al pueblo de vivir a la altura de una serie de principios éticos y de valores morales. El código se presenta en 5 secciones básicas: regulaciones referentes al sacrificio de animales, que revelan el carácter sagrado de los sacrificios; las leyes en torno a la moral sexual, que mueven el tema de la santidad de las dinámicas y esferas cúlticas a las relaciones íntimas, es decir, las actividades sexuales. La expresión descubrir la desnudez es un eufemismo para aludir a las relaciones sexuales. Estas leyes están dirigidas a los hombres y revelan la prohibición categórica de tener relaciones sexuales con parientas cercanas, padres y madres, suegras, hermanas, nietas y todo, incluyendo animales. Las leyes en torno a la santidad de los sacerdotes revelan una vez más que todo lo que se relaciona con Dios, incluyendo los oficiales de culto, debe manifestar su naturaleza. Esa santidad en la esfera sacerdotal se manifiesta también en los lugares y en los utensilios de culto, hasta en las ofrendas, que también debían manifestar la santidad de Dios en el hombre. La sección final del Código de Santidad presenta las fiestas anuales y las celebraciones del pueblo de Israel, que constituyen el calendario religioso, litúrgico y cúltico. Como fiestas y días sagrados estaba el sábado o el sabbat, que es una celebración regular y periódica de orígenes muy remotos en la historia del pueblo. Se bendice el día como parte del proceso de la creación y posteriormente se asocia con la alianza o pacto de Dios con el pueblo en el monte Sinaí, como uno de los 10 mandamientos. Es un día santo y consagrado al Señor, porque Dios mismo lo utilizó para descansar al cesar sus labores de la creación. El año sabático, que se celebraba cada 7 años, afirmaba un periodo de descanso y liberación aún mayor, pues incluía la liberación de los esclavos y el descanso de las tierras cultivables. Era esencialmente un periodo de descanso intenso y de redención nacional, que tenía como objetivo evitar la pobreza y terminar con la esclavitud que se asocian con las deudas. El año de jubileo se observaba cada 7 semanas de años, que equivale al año luego de los 49, o el año 50, que debía ser santificado. La finalidad del descanso llegaba hasta las propiedades, que debían ser devueltas a los dueños originales si se habían vendido y dado en algún pago. Y los esclavos también debían ser liberados durante este año de celebración. De esta forma se eliminaban las posibilidades de latifundio y la distribución injusta de las tierras. Las fiestas de la Pascua y de los panes sin levadura, que se relacionan con la liberación del antiguo pueblo hebreo de la esclavitud que vivió en las tierras de Egipto bajo el liderazgo de Faraón. Se celebraba normalmente en primavera, por ahí del mes de marzo o abril. Las fiestas de Pascua duraban cerca de 8 días y era seguida por la de los panes sin levadura, que comenzaban en el día 15 del mes y proseguía por 7 días adicionales. La fiesta de las semanas o de Pentecostés se celebraba al día siguiente, luego de las 7 semanas, es decir, 50 días después de la Pascua. Hoy estaríamos hablando por ahí del día 6 del mes de Diván, que es por el mes de mayo y junio. La fiesta de los tabernáculos era otra festividad con fundamento agrícola y duraba una semana, del 15 al 21 del mes, por ahí de septiembre-octubre. Se llevaba a efecto cuando se recogían los últimos frutos y era como una especie de cierre del año agrícola y preparaba el camino para las nuevas siembras. Y así, hermanos y amigos, estamos llegando al final de este estudio general del libro de Levítico. No queda más que pedir a nuestro Señor por su misericordia
y benevolencia ante la situación actual de nuestro país y esperar en Él. Y como lo hemos estado repitiendo y se ha estado mostrando a lo largo de este estudio, me gustaría que quedaran en nuestra mente, que pudiéramos recordar en adelante ese versículo. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios añada bendición a su palabra.